Roxana, buenos días. ¿Cómo estás? Hol- Muy bien, Freddy, ¿tú cómo estás? Bien, Roxana. Aquí en este maravilloso día, un día soleado muy bonito. Aquí preparados para este ciclo de investigación que vamos a realizar el día de hoy. Gracias por tu disponibilidad nuevamente, por tu tiempo. Vamos a darle inicio. Entonces, ponte cómoda, cierra Perfecto. tus ojos y comenzamos con la inducción. Sí, Voy a hacer un conteo de 5 a 1. sí. 5, 4, 3, 2, 1. Escucha atentamente, Roxana. ¿Qué información recibes en relación con el plan físico sobre el cambio climático? Veo como un, un laboratorio, como un lugar donde hay muchos tubos de ensayo, muchos papeles, planos, muchas personas como trabajando, estudiando cosas y al mismo tiempo es como si todos estuvieran experimentando. Ok. ¿Qué sientes sobre el plano metafísico? Es como si todas estas personas o todos los que están en este laboratorio estuvieran conectados o haciendo algo para una especie de plan superior, algo que está por encima de ellos, como cumpliendo órdenes y también es como si ahora viera una bruma alrededor de todos ellos en este ambiente y muchos hilos que van como hacia arriba, como hacia el cielo, otros que van a los árboles, son como hilos energéticos y como si de pronto pudieran ser manipulables estos hilos para cambiar las cosas, para conectar y para cambiar, para hacer variaciones en el clima, en la temperatura, en el ambiente. Ok. ¿Existen factores naturales que contribuyen al proceso de cambio climático actual? Sí, ¿Cuáles son y qué están causando? veo como al planeta Tierra, así en conjunto, como en una evolución, es como si entrara en un ciclo y como si parte de este ciclo, esta etapa de la Tierra fuera, fuera como normal para la Tierra entrar en ciertos cambios de temperatura y que también es parte como de su naturaleza que haya cambios, como si regresara a vivir algunas eras que ya ha tenido el mismo planeta y como si fuera parte de la selección natural del planeta que evolucionen, por ejemplo, especies o que algunas desaparezcan y que otras empiecen a nacer o a cambiar, a adaptarse a nuevas circunstancias. También, por ejemplo, veo eh,
como una incidencia directa del sol en el comportamiento de la Tierra y cómo las temperaturas empiezan a variar, pero es como por una frecuencia o una radiación del sol que hace que naturalmente la Tierra se caliente un poco más, o sea, como si dependiera también de este ciclo del sol que está entrando también en otra etapa, es a nivel natural lo que veo. Muy bien, Roxana. ¿Hay cambios generados por actividades antropogénicas, es decir, los generados por intervenciones humanas? Sí, ¿Cuáles son? veo muchos cambios, sobre todo afectaciones al entorno por, por tala de bosques y de áreas naturales. Ujú. Es como si todo eso que se taló, es como si permitiera que entre más energía del sol, pero que al mismo tiempo se caliente más la tierra, de deforestación, también de los suelos, como si ya muchos terrenos ya no fueran aptos para sembrar más cosas, albergar más naturaleza, igual animales muertos por temas de cacería, por la destrucción del hábitat, muchas especies en peligro también de desaparecer o de estar vulnerables y, y sobre todo mucho el tema de contaminación con basura, con cosas tóxicas en el mar, como hacia abajo del mar, como si estuviera ahí una gran materia de desechos que es como si se estuvieran acumulando y como si todavía no nos diéramos cuenta, pero que en cualquier momento es como si estuvieran a punto de salir a flote como islas de basura, contaminando el agua, el suelo, las fábricas, el aire, y como si todo este aire contaminante se hiciera más caliente y es parte también de lo que está derritiendo como los polos, haciendo que crezca el nivel del mar, que el ambiente se vuelva tóxico. Veo como si la Tierra tratara de restablecerse por su ciclo natural, pero al ritmo que el hombre contamina, la Tierra no puede con todo esto. O sea, es como si el nivel de contaminación fuera tan alto y la Tierra como que apenas está intentando limpiar, como incluso a nivel energético, como que tratará de limpiar esta basura y no puede hacerlo al mismo ritmo. Muy bien, Roxana. ¿Qué percibes del programa HARP en relación con el cambio climático? Es como todos estos hilos que yo veía al principio, es como si estuvieran conectados a estas antenas de este programa. Es como si se hubiera iniciado de alguna manera para experimentar o justificando ante la gente que es para algo positivo, pero en realidad es un programa como de experimentación para ver justo los cambios en el ambiente, pero más que nada es como para incluso controlar a naciones, a lugares específicos enteros, para controlar su clima, para crear catástrofes en momentos determinados o para distraer cierta atención de otros lugares. Es como si pudieran ellos desde ahí crear microclimas, crear terremotos, crear inundaciones, lluvia, huracanes. Veo sobre todo como mucha manipulación en el aire y en cosas de las nubes y de clima, a nivel de clima. ¿Los proyectos probados por el programa HARP contribuyen al cambio climático?
¿sí o no? Sí. ¿Cómo? Pues yo lo que veo es que al alterar como todo, al crear estos microclimas o al alterar, por ejemplo, que haya alguna inundación o algún clima en una región, esto afecta a todo el ambiente como al ecosistema porque es como si recibiera de pronto lluvia en una temporada que no es típica de lluvia y como si las plantas se ahogaran en ese momento, ¿no? O también a las cosechas las afecta con las heladas cuando reciben en la plena temporada que es de cosecha recibir una helada que quema todo, todos los cultivos, también eso los afecta o con las sequías también que de pronto pues no reciben agua, o sea, veo mucha afectación sobre todo al entorno natural, a las plantas, a los animales, que es como si estuvieran a la expectativa por no saber qué es lo que va a pasar. Muy bien, Roxana. Vuelve sobre la historia del planeta Tierra. ¿Ha habido cambios climáticos que lo hayan afectado? Sí, ¿Cuántos son los más significativos? 5. ¿Cuáles fueron las causas de estos cambios? En estos cambios, en dos veo que fueron causas, digamos, naturales, que eran parte del ciclo de la Tierra, y en los otros tres fueron así como programas similares a esto del HARP o manipulaciones que se hacían aprovechando estos ciclos de la Tierra como para acentuarlos y generar un gran cambio muy fuerte o muy brusco que fuera como lo suficiente para, para que todo el entorno de la Tierra cambiara drásticamente y cambiaran las especies, cambiara como todo completamente. Ahora, Roxana, identifica los periodos en que ocurrieron. Veo el, el primero es muy al inicio de cuando comenzó a ver, digamos, las primeras generaciones de vida en la Tierra, de plantas, de animales como tal. Es como el primer cambio brusco, como cuando llegaron los dinosaurios. Y el segundo es justo también cuando terminó como toda esa era de los reptiles en la Tierra y que cambiaron las condiciones de clima, los animales, que hubo como una evolución. El tercero que ya lo veo manipulado es con la aparición y evolución del hombre. Eh, el cuarto, el cuarto lo veo más o menos como un par de milenios antes de Cristo. Es como un cambio muy fuerte también donde hubo a nivel climático muchos extremos y había muchas muertes de especies y de seres humanos también. Es, es como por la era de la Atlántida, más o menos. Ok. Y el último cambio es como el que veo en la época actual, que es como si estuviera todavía en gestación, como si todavía no ha concluido y está en proceso. Es en la época actual, de hace, como desde hace 100 años para acá. Ok.
¿Puedes describir lo que percibes sobre el término efecto invernadero? Percibo como una gran máquina de gases, de gas caliente y gas frío, como un choque térmico, pero al mismo tiempo también mezclado con gases tóxicos, con contaminantes de fábricas pero estos dos primeros gases es como si alguien los lanzara para generar este choque térmico. ¿La contaminación afecta al cambio climático? Sí, ¿De qué manera? es como si acelerara, es un acelerador de los procesos de desgaste de la tierra y, y es como si avanzara a un ritmo avasallador al que no le puede hacer frente la naturaleza. Digamos que hay cierta contaminación que es como de la misma naturaleza, que es como orgánica, Ujú. con la que la tierra está acostumbrada a lidiar, que es como los ciclos en que se caen las hojas, las frutas, los animales muertos, todo eso es contaminación, pero es una contaminación natural con la que el planeta sabe restablecerla y es parte de su ciclo, pero esta es como una contaminación externa de plásticos, de tóxicos, de sustancias que han sido creadas o modificadas por el hombre y con las que la naturaleza no puede lidiar y por ello afectan también al clima, afectan a los procesos naturales de la Tierra. Ahora quiero que observes la radiación solar en los últimos siglos y dime qué percibes. Percibo como si hubiera aumentado de alguna manera la radiación que Ujú. emite el sol y por otro lado como si esa radiación fuerte hubiera en la Tierra hubiera como destruido parte de la protección que tenía la Tierra contra esos rayos, pero al mismo tiempo es como una lucha. La Tierra también es como si se fortaleciera y estuviera ella eh, creando como una capa más fuerte, más gruesa para protegerse de esos rayos y es como si hubiera unos hoyos de pronto en la tierra que los dejan pasar y como si ahora esos hoyos estuvieran cerrándose como un escudo protector de todos esos rayos y veo también como un incremento en la actividad del sol, que es como si esto provocara estas ondas como de rayos gamma y de otros rayos que llegan no solo a la Tierra, a todo el sistema solar, a todos los planetas, pero sí hay un incremento de esa actividad y como muy irregular. Muy bien, Roxana. Ahora escucha atentamente. Al observar el Sol con filtros adecuados, se puede ver a lo largo de su superficie manchas solares características. ¿Estas manchas o este proceso tiene algún tipo de impacto en el planeta Tierra? Sí, ¿De qué manera? es como si esas manchas justo, yo las veo como volcanes que explotan de energía, de lava, de materia solar. Y al explotar emiten sin control todos estos rayos y toda esta energía que viene, por ejemplo, hacia la Tierra, hacia los otros planetas, pero es incontrolable, o sea, es imparable. Entonces es justamente como de estas manchas que surgen como todas estas explosiones. ¿Hay elementos o movimientos en el universo que afectan el clima? Sí, ¿Qué percibes?
Veo también como los movimientos de las galaxias, los movimientos que tienen de manera, digamos, natural, que se van acercando o alejando, y también el paso, por ejemplo, de cometas que dejan polvo estelar y que mueven, es como, veo como una gelatina, es como si cuando pasaran estos cometas de manera fugaz, estos asteroides, es como si dejaran todo temblando. Y esas ondas como de frecuencia llegan también hasta acá, hasta la Tierra, y también repercuten en otros sistemas, en otros planetas. Muy bien, Roxana. Ahora quiero que hagas un viaje al futuro, más exactamente al año 2119 después de Cristo, y quiero que observes la situación climática de ese momento actual. Y escucha atentamente lo que te voy a decir. ¿Ha ocurrido el cambio climático en el espacio de 100 años? Veo que sí ha ocurrido, pero veo como muchos esfuerzos de lucha. Es un esfuerzo de lucha por parte del hombre y más que nada de contención. Lo que veo es como unos climas muy extremos. Es como si el planeta se volviera casi inhabitable de una forma acelerada, y lugares como muy como cubiertos, como si estuvieran cubiertos en burbujas de cristal. Es como si fueran pequeñas células que están cubiertas por estas burbujas que tratan de proteger, donde viven animales y gente, y otros lugares completamente devastados, sin nada, como pura tierra llana, como si fuera el planeta Marte, totalmente devastados. Es como estas islas solamente donde puede albergarse vida, y el hombre tratando de contenerlo. Climas muy extremos, muy como si ya no hubiera en realidad estaciones del año, sino que de pronto veo que hay lluvia, de pronto al día siguiente sequía, después frío. Es como algo totalmente impredecible. Ya no se puede predecir el clima, y el frío no es suficiente como para restablecer todo el sistema. Casi ya no hay hielo, y hay hay muchos lugares que desaparecieron por el nivel del agua. ¿Eso tendría repercusiones para el proceso de la vida humana? O sea, ¿afectaría la continuidad? Sí, ¿De qué manera? eh, es como tratar de habitar un mundo que ya no es habitable para el hombre, y hacerlo de manera artificial, estar limpiando el aire que respiramos, estar bajo protectores para no morir por el calor. Es estar tratando de recuperar un planeta que destruimos y en el cual ya no podemos habitar. La gente ya no puede vivir como normalmente lo hacía en sus casas, o salir a la calle sin protector solar, sin un protector incluso mayor que el protector solar. Es como no se puede hacer nada. Es apenas subsistir, y tratar de cuidar como lo poco que queda, y estar haciendo investigación y esfuerzos por, por un lado divididos, de la raza humana, unos tratando de restablecer el planeta y otros tratando de irse y de buscar habitar otro mundo como si este fuera algo desechable.
En este caso, ¿cuál sería el más próximo? Dada la circunstancia que se manifestará esto así. Me llega Alpha Centauri. Ok. Bueno, dentro de lo que estábamos hablando anteriormente, también se afectaría la flora y la fauna. Sí, Describe estos efectos, Roxana. en el caso de los animales, lo que veo es como la desaparición de muchas especies que eran vitales para el ciclo de la naturaleza de la Tierra, como insectos, las abejas, muchas aves que mueren sofocadas por el clima y por la contaminación. Veo también la adaptación de otras especies a las nuevas circunstancias, sobre todo de parte de especies de reptiles y de algunos mamíferos que se supieron adaptar a las circunstancias. Veo un incremento también de las especies marinas, o sea, muchas especies que se adaptaron al agua y que ahora vivirán ahí. Y en cuanto a la flora, también es como la desaparición de muchos ecosistemas, de árboles, de plantas. Y hay otros que también lograron adaptarse como plantas más desérticas, plantas que suelen aguantar sequías, heladas, como cambios intempestivos sin que les afecte. Pero hay mucho menos vegetación, hay muchos más entornos áridos que se perciben como desolados, como si por ahí ya no creciera nada en la tierra, como una desmineralización de la misma tierra donde ya no puede sembrarse nada. La iniciativa de gobernanza de la gestión de la radiación solar trata el clima, ingeniería y radiación solar. Con respecto a esto, eh, y al plan metafísico, ¿qué sientes sobre SRMGI? Siento como si estuvieran tratando de controlar al sol y los rayos del sistema solar, pero es algo como tan grande por parte del sol, tan fuerte que no veo que sea un programa que prospere ni que logre controlar o encauzar toda la actividad solar. El sol es como más fuerte que eso, pero se está intentando como frenarlo, pero sobre todo controlarlo. Pero es como si viera que no se puede hacer nada. Ahora observa los lugares donde se desarrollan estos proyectos y observa al mismo tiempo cuáles de ellos atraen más tu atención. Estados Unidos, Suiza Ujú. y Rusia son como los que están buscando generar todo esto. ¿Cuál es el propósito de estos proyectos? Por un lado, entender cómo funciona el sol, pero es también como si al conocer como el potencial de esta energía, también de la energía solar, de los rayos, como de un arma y también como de un medio de comunicación interplanetario, como si enviando estos rayos hacia otros lugares del universo, estas emisiones pudieran ser como muy parecidas a las frecuencias de radio, como una forma también de comunicación o de ver qué efectos tienen más allá del sistema solar. ¿Están experimentando con su tecnología? Es con tecnología híbrida, veo tecnología humana, pero también veo tecnología que no es del planeta. ¿Hay repercusiones que afecten el clima? Sí, ¿De qué manera, Roxana? es como si estos rayos al manipularlos y al enviarlos es como los que crean de pronto estos agujeros en la capa de
de ozono del planeta, como volviéndonos más vulnerables y haciendo que se acelere como todo este proceso de cambio climático y afectando también al calor como a la radiación del planeta Tierra. Al percibir la información sobre este tema difundido por la corriente principal, ¿qué emociones generan las personas? Miedo, incertidumbre, desesperanza, tristeza. ¿Cómo percibir la información transmitida? Percibo que es como una creación de una realidad, como para que la gente se resigne y le dé igual todo y ya deje de hacer sus propias acciones de contribución a evitar que suceda una catástrofe. Es como si fuera un mensaje de está pasando esto y es inevitable, y entonces la gente se lo cree y deja de tomar acciones porque dice es inevitable, es una creación. Muy bien, Roxana. Perfecto. Entonces nos vamos a preparar para regresar. Voy a hacer un conteo de 1 a 3 y a 3 estás aquí. 1. Desconecta absolutamente todo y de todos de los ambientes en los que te hayas encontrado. Incrementas tu nivel frecuencial a un punto óptimo. 2. Sigues regresando a este instante, a este ahora, desde donde te estoy hablando, donde se encuentra tu cuerpo físico, totalmente ligera, totalmente liviana. 3. Abres tus ojos. Hola Roxana, ¿qué tal? Hola Freddy, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te sientes? Bien, Bien. Ok, Roxana, gracias nuevamente por tu tiempo, por haber tenido la disponibilidad para este ciclo. Y bueno, quedamos atentos al siguiente. Entonces, un gran abrazo para todos los que nos ven. Que tengan sí. un excelente día y para ti también, Roxana. Muchas gracias Freddy, igualmente. Ok, entonces, buen día para todos. Chao. Gracias. Hola, Cześć. otro vídeo Disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye, todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye.
Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga. Así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby
zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo
por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia, hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to poddatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Karol. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación,
Cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo.
A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.